¿Te gustan los clásicos zombies como Cerebros? Ver a un grupo de personas hacer lo posible por sobrevivir la noche y todo ambientado en medio de un cementerio? Sí, ¿no? ¡Claro que sí, negro! Perfecto. Entonces acompáñame a ver el resumen de El regreso de los muertos vivientes. La historia comienza en un almacén de instrumentos médicos, donde conocemos a Frank, el encargado, quien se encuentra capacitando al nuevo empleado, de nombre Freddy. Frank le indica que el almacén en el que trabajan recibe varios tipos de cuerpos de personas y animales, y su trabajo es preparar los cuerpos para las entidades que los requieren, como las escuelas de medicina. Después de terminar de alistar un cuerpo, van a la oficina, y entre plática y plática, Freddy le pregunta a Frank qué ha sido lo más raro que ha visto allí. A lo que Frank, queriendo impresionar al nuevo, le pregunta si ha visto la película de la Noche de los Muertos Vivientes, y Freddy le dice que sí, a lo que Frank le cuenta que esa peli está basado en una historia real. Aquí Frank le explica que en un hospital del ejército hubo un derramamiento químico que hizo que los cadáveres de la morgue se levantaran, pero que el ejército al final logró controlar la situación, y encerraron todos los cuerpos y materiales contaminados en contenedores, pero debido a la mala administración esa información confidencial se filtró, y parte de esos contenedores fueron enviados erróneamente al almacén en donde trabajan. Frank, queriendo impresionar más a Freddy, le pregunta si quiere ver los cuerpos, y este accede. Juntos bajan al sótano y se encuentran con los contenedores, donde ponen que en caso de emergencia llamen al 1-800-454-8000. Ahí te dejo el dato por si el tipo que enterraste regresa del más allá en busca de tu cerebro. Observando los cuerpos, Freddy le pregunta a Frank si los contenedores son seguros, a lo que Frank dice que sí, pero le da un golpe a uno de los contenedores y este se rompe, liberando todo el gas que tenía, haciendo que Frank y Freddy queden inconscientes, y a su vez el gas se esparce por todo el almacén. En otra parte nos encontramos al grupo de amigos de Freddy, quien junto a Tina, su novia, iban a visitarlo en su trabajo, pero para no dar una mala impresión, a último momento deciden esperar a que termine de trabajar, y para matar el tiempo no se les ocurre mejor idea que meterse al cementerio de la zona, a hacer una pequeña fiesta. Pasan las horas y Frank y Freddy despiertan muy desorientados y aturdidos por el olor, por lo que salen de allí, pero al subir y mientras discuten lo que sucedió, escuchan ladridos, y al ir a investigar descubren que la mitad del cuerpo de un perro había regresado a la vida, a lo que ambos se asustan, pero se terminan de asustar el doble al escuchar desde uno de los cuartos de enfriamiento como uno de los cadáveres que tenían empieza a gritar y golpear la puerta queriendo salir, por lo que en pánico se encierran en la oficina y se dan cuenta que el gas de los contenedores es el culpable, por lo que intentan pensar en soluciones. Freddy propone llamar a la policía, pero Frank le dice que no, porque se armaría un gran problema con la compañía. Entonces le dice que llamen al ejército, a lo que yo te digo que no, amigo, ya que el ejército tiene unas ideas muy radicales en cómo lidiar con esos temas. Al final Freddy decide llamarle a su jefe. Volviendo con el grupo de amigos, ellos siguen alocándose en su fiesta faltándole el respeto a los muertos. Lo único relevante a mencionar es que una de las chicas llamada Trash menciona que uno de sus mayores miedos es ser comida viva por vagabundos. Andas manifestando, amiga. Regresando al almacén, llega el jefe de nombre Bert, quien después de regañarlos por mandarse tremenda metedura de pata, piensa en un plan. Y recordando que en la película de la Noche de los Muertos Vivientes se eliminaban esas madres destruyéndoles el cerebro, entonces decide poner en práctica esa teoría, donde hace que Freddy abra la puerta y Frank se quede de frente a recibirlo con un pico, mientras él se queda en un rincón a salvo sin involucrarse. Un gran jefe. Aunque el zombie al parecer no le gustó eso porque al abrir la puerta se abalanza directamente contra él, tumbándolo. Entre todos se lo sacan de encima y logran retenerlo mientras le destruyen el cerebro, pero lamentablemente no funciona y se siguen moviendo, por lo que sin alternativa le cortan la cabeza y para que el cuerpo no ande deambulando lo agarran y lo amarran. Como se dieron cuenta que el plan no funcionó y que al parecer incluso si lo cortan cada parte seguirá retorciéndose, empiezan a entrar en pánico, pero Bert, manteniendo la esperanza, observa que la funeraria está abierta y se le ocurre otra idea, por lo que deciden hacer pedacitos del cuerpo y llevarlo allí con un viejo amigo. Al llegar nos encontramos con Ernie, el dueño de la funeraria, quien se encontraba trabajando con un cuerpo hasta que llega Bert, quien después de saludar le pregunta si le puede ayudar con un pequeño problema, a lo que Ernie le dice claro, sin problema, y con esto Bert junto a Frank y Freddy meten varias bolsas y le explican a Ernie que debido a un error recibieron animales con rabia y que necesitan deshacerse de ellos, a lo que Ernie confundido le cuestiona el haber venido a una funeraria y no con las autoridades para ese problema, pero Bert le dice que no quiere involucrar a las autoridades para no empeorar el problema y que solo quiere eliminarlos en silencio, haciendo uso del horno que tiene, a lo que Ernie se impacta ya que es muy cruel hacerles eso y que hay mejores métodos, a lo que Bert ya sin más opción no le queda de otra que confesarle que lo que tiene ahí no son animales precisamente, y después de hacerle prometer que guardará el secreto, abre una de las bolsas revelando que son partes de un cadáver que se mueve, a lo que Ernie se asusta pero Bert lo calma y le explica lo que sucedió.
Mientras tanto, volviendo con el grupo de amigos, Tanya se da cuenta que ya es la hora de salida de Freddy, por lo que se dirige al almacén para esperarlo. Volviendo a la funeraria, Bert termina de explicarle a Ernie lo que sucedió, a lo que este, impresionado por la historia, aceptan ayudar a su amigo con su crematorio, pero diciéndole a Bert que le deberá un gran favor por esto. Ya en el horno, Bert le insiste a Ernie que elimine todo rastro y que no queden ni las cenizas, a lo que Ernie pone a máxima potencia el horno y le dice a Bert que se quede tranquilo, ya que no quedará absolutamente nada, pero sin darse cuenta en realidad se estaban mandando un error 1000 veces peor del que ya tenían, porque el humo producto de la funeraria aún contenía los elementos químicos de los contenedores, y este se terminó mezclando con las nubes, ocasionando que empezara a llover agua contaminada sobre el cementerio de la zona. Esto se va a poner feo. Y muy feo, ya que los cuerpos empiezan a entrar en contacto con el agua contaminada. Pero para terminar de rematar, y algo que no mencioné, es de que Fred y Frank, desde que se expusieron al gas, se intoxicaron y han estado empeorando, hasta el punto de que no se pueden poner de pie, por lo que Ernie llama a una ambulancia que los atienda. En otra parte, con el grupo de amigos, cuando empezó a llover, estos salieron del cementerio y corrieron a su auto, pero este no logra arrancar, por lo que desesperados optan por ir al almacén donde está Fred y Tina. Y mientras tanto, con Tina, esta logró entrar al almacén y mientras buscaba a Freddy, baja al sótano, encontrándose con uno de los cadáveres de los contenedores, que logró salir, pero ella consigue encerrarse a tiempo en un casillero, pero el zombie, demostrando que tiene un IQ mayor al promedio, no se hace problema y con la ayuda de una polea empieza a hacer fuerza, empieza a romper la puerta del casillero, pero para fortuna de Tina, sus amigos llegan al almacén y al escuchar sus gritos bajan al sótano, justo cuando se rompe la puerta del casillero, sirviendo a uno de los chicos como distracción, o más bien como sacrificio, ya que el zombie al tenerlo más cerca, lo atrapa y le come el cerebro. Oportunidad que aprovecha Tina para salir corriendo. Y estos zombies están bien evolucionados porque también hablan, ya que se voltea al grupo y les pide más cerebros. El grupo consigue salir del sótano y dejan trabada la puerta, pero por algún motivo que no terminé de entender, deciden en no llamar a la policía, y en vez de atrincherarse allí, deciden salir del almacén, y por otro motivo que entiendo menos que el anterior, y como buen protagonista promedio de película de terror, al grito del que tenga miedo a morir, que no nazca, deciden atravesar el cementerio, cosa que sale terriblemente mal, ya que justo cuando van pasando, todos los cuerpos empiezan a levantarse de sus tumbas, por lo que cada uno corre por su lado, y para mala fortuna de Trash, se le cumplió su mayor miedo, ya que es atrapada y devorada por los zombies. Volviendo con Freddy y Frank, la ambulancia llega a la funeraria y empieza a tomar sus signos vitales, pero se sacan muy de onda ya que al hacer varias comprobaciones se percatan de que no tienen signos vitales y que prácticamente están muertos, pero por algún motivo siguen conscientes. Mientras discuten el problema, en la entrada de la funeraria llegan 3 integrantes del grupo que consiguieron huir. Ernie les abre la puerta y estos en completo pánico le intentan explicar que todos los muertos del cementerio salieron de sus tumbas y los están atacando. Y mientras tanto, los 2 integrantes restantes del grupo consiguieron huir de vuelta al almacén, siendo seguidos por los zombies. Y aquí estas madres, aparte de hablar y ser medianamente inteligentes, también corren. Están re brutales. Total, los dos logran ponerse a salvo en el almacén e intentan llamar a la policía, pero justo uno de los zombies se lanza por la ventana obligándolos a huir. Estos zombies empiezan a dar miedo, porque la oficina estaba en un segundo piso, a saber cómo lo logró. Volviendo a la funeraria, los médicos salen para pedir apoyo, pero estos empiezan a escuchar gritos de personas, por lo que se suben de inmediato a la ambulancia, pero al encender las luces se encuentran rodeados por los muertos, y una de esas madres en caliente le abre la puerta a la ambulancia y atrapan a los médicos y se los meriendan. El grupo termina de explicarle lo que vieron a Ernie y a Bert, y aquí entre los dos se dan cuenta de que tal vez ellos son los responsables, pero no se los dicen y mejor sugieren salir de allí. Pero mientras Ernie se dirige a su auto, se percata de que la ambulancia de los médicos sigue allí, por lo que, revisando, se encuentran con un zombie comiéndole la cabeza a uno de los médicos, a lo que sale corriendo. Mira cómo corre esa madre. Aquí ya se van dando cuenta de que la situación es más grave de lo que suponen, y además los zombies se cansaron de esperar y empezaron a romper las puertas y ventanas, por lo que el grupo empieza a tablear todas las posibles entradas y paralelo a esto, un zombie después de merendarse a uno de los médicos, agarra la radio de la ambulancia y solicita que envíen más médicos, lo cual sucede y los médicos no dan ni 2 pasos después de bajarse de la ambulancia y son atrapados y devorados. Y mientras nuestro grupo observa y ya con esto se van dando cuenta de que quien quiera que venga será devorado. Mientras siguen tapando una de las ventanas, uno de los chicos es atrapado por uno de los muertos. Y a pesar de que logran separarlo de la ventana y parten al muerto a la mitad, este no lo suelta y lo termina de matar. Aquí Ernie, viendo una oportunidad, agarra el torso del muerto con un gancho, lo coloca sobre una mesa y lo amarra. Y al darse cuenta de que estas madres sí pueden entenderlo y hablar, le empieza a interrogar por lo que hacen. Aquí el zombie les explica que en sí no devoran los cuerpos, que solo están interesados en el cerebro, ya que al estar muertos ellos sienten mucho dolor, al sentir cómo se pudren, y comer cerebros hace que el dolor se vaya, momentáneamente. Paralelo a esto, Trash volvió de la muerte, y justo un vagabundo que pasaba por allí la ve, y esta se la balanza encima y se lo come.
Aquí el grupo, después de la plática con el muerto, se dan cuenta de que Freddy y Frank sienten mucho dolor, por lo que ya se empiezan a imaginar lo que eso significa. Así que deciden encerrarlos en la capilla de la funeraria por si acaso algo malo sucede. Pero Tina, bien aferrada a Freddy, decide quedarse junto a él. Qué lindo, supongo. En fin, como ya van 2 ambulancias descomunicadas, llegan un par de policías a ver qué pasa. Pero al igual que los enfermeros, no dan ni 2 pasos y son tacleados por los muertos y devorados. Volviendo con Tina, esta llora al ver a Freddy sufrir mucho, pero este, ya no soportando el dolor, se le viene una revelación y se da cuenta que para sentirse bien necesita comerse el cerebro de su novia, por lo que la ataca. Pero justo a tiempo llegan Ernie y los demás, que escucharon sus gritos y le tiran una botella de ácido a la cara y lo dejan encerrado mientras ellos se ponen a salvo. El grupo ya se va dando cuenta que la ayuda no llegará y que tarde o temprano los zombies lograrán tumbar las ventanas y puertas y lograrán entrar, por lo que sin opción, Bert junto a Spider deciden jugársela y abrirse paso hasta el coche de policía que quedó encendido. Logran meterse dentro del auto, pero al intentar acercarse a la entrada para rescatar a Ernie y Tina, son rodeados por los muertos que casi tumban el auto, por lo que no les queda de otra que huir de allí y pensar en otra estrategia. Intentan salir de la ciudad para llamar a la policía, pero la calle se encuentra repleto de muertos, por lo que sin más opción, no les queda de otra que desviarse de regreso al almacén, donde Spider se reúne con sus 2 amigos que se habían encerrado allí. Mientras tanto, con Barry y Tina, estos se ven obligados a encerrarse en el ático, ya que Freddy logró romper la puerta y los está buscando, en especial a Tina porque desea comerle el cerebro. Al mismo tiempo, Frank fue al horno y supongo que, no queriendo hacerle daño a nadie o liberarse del dolor, se encierra dentro de este y se prende fuego. Como ahora los policías quedaron descomunicados, envían a más oficiales, pero misma historia, son atrapados y devorados, y las autoridades, dándose cuenta de la gravedad del asunto, ponen un perímetro en la zona, aunque aún no son conscientes de la gravedad del asunto. Bert junto al grupo escuchan sobre el perímetro, por lo que este decide aprovechar y llamar a la policía, con un teléfono para que los rescaten. Pero al intentar ir a su oficina es detenido, ya que habían encerrado a un muerto allí, y al intentar ir al sótano por el otro teléfono igual es detenido porque también encerraron a otro muerto allí. Ya sin más opción, Bert los organiza para que cuando abran la puerta logren arrancarle la cabeza al muerto de un batazo. El plan sale de maravilla, derrumban al zombie y consiguen encerrarse en el sótano. Y Bert contacta con los oficiales que se encontraban resguardando el perímetro y les pide auxilio. Pero el oficial no termina de entender la petición, ya que hay mucho ruido, y al voltear a ver se percatan los oficiales que una gran horda se aproxima hacia ellos, y rápidamente son atrapados por los muertos y devorados. Y todo eso se escucha por el teléfono y Bert se da cuenta que ya la situación valió madres y que esto está a punto de convertirse en un apocalipsis mundial. Pero Bert se percata del número del ejército que se encontraba en los contenedores, así que llama y es rápidamente puesto en contacto con un capitán, el cual empieza a interrogarlo por el estado de los contenedores y empieza a preguntarle en dónde se encuentra exactamente y la zona que cubre el cementerio. Un poco sospechosas esas preguntas. Total, Bert se relaja ya que le dicen que esperaban que eso ocurriera y que se queden tranquilos ya que tenían un plan preparado para esa situación. Me pregunto en qué otro lugar ocuparían ese plan. Así que el capitán, después de confirmar la información, se comunica con una base militar de la zona, que se encontraba en las montañas, y después de un par de confirmaciones, el oficial apunta la artillería a la ciudad y suelta una gran bomba, que borra parte de la ciudad donde se originó el brote. Se nota que ya tenían experiencia en esto. Me pregunto si serían subsidiarias de una cierta compañía farmacéutica. En fin, entre reportes se notifica la destrucción total de la zona y la eliminación exitosa del brote, y que no hay que preocuparse por los incendios producidos por la bomba, ya que ha empezado a llover y la lluvia limpiará todo el desastre, aunque se reporta que la gente notifica que la lluvia ha estado produciendo ardor en la gente y enfermándola, pero los oficiales garantizan que no es nada grave y que ya todo está solucionado y en calma. ¿O no? Y así es como termina la historia, un gran clásico de las películas de zombies, muy entretenida para ver un viernes por la tarde. Me encantaron los zombies, aunque esperaba unos zombies más lentos, y no unos más brutales que hablan y corrían. Hay más continuaciones por si te interesa descubrir qué pasó después. En fin, espero que te haya gustado el resumen, si es así suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.